Vamos a nuestra predicación. Estamos en el libro de Gálatas, en una serie que hemos empezado hace 8 días, que se llama Evangelio Verdadero. Y hoy vamos a tener la segunda parte de esta serie. Entonces yo les pido que vamos de una vez a la palabra del Señor, libro de Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer desde los versículos 11 hasta el 24. Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24, leemos juntos la palabra del Señor. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Amén. Oremos. Señor, qué privilegiados somos al acercarnos a tu palabra. Y qué privilegiados somos al poder escuchar cómo tu palabra, que es poderosa, que es viva y es eficaz, tiene algo fresco para nosotros hoy. Te pedimos al acercarnos a ella, que en tu misericordia nos hables de nuevo, quizá para recordarnos cosas que ya sabemos o cosas que habíamos olvidado, quizá para alentarnos hoy con ella, tal vez para una exhortación en nuestro corazón o para traer consuelo en las tristezas que traemos toda esta semana. Señor, pero esta es tu palabra. Quizá para muchos de nosotros esta palabra viene como un llamado de nuevo a la fe y al arrepentimiento hoy. Te pedimos, Señor, que tu palabra venga con poder y autoridad para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, ustedes ya saben acerca de la serie. El libro de Gálatas es tan precioso. En estos 6 capítulos que tiene el libro de Gálatas está expresado el evangelio de la gracia. Y hemos hecho unas divisioncitas a los 6 capítulos, como que en los primeros capítulos se habla que el evangelio, Pablo es como en los primeros 2 capítulos hay mucha biografía, como lo estamos viendo aquí, parte de biografía como de que el evangelio es protegido y el testimonio de los que están aquí cuenta en esta decisión de anunciar cómo es el evangelio, está protegido acá. Y en el segundo bloquecito, los capítulos 3 y 4, el evangelio está siendo proclamado, está siendo anunciado. Aquí es este anuncio. Y en los capítulos 5 y 6, lo vamos a ver al final de la serie, es que hay muchas cosas prácticas acerca del evangelio. El evangelio es practicado. Bueno, entonces aquí estamos
con este texto de Gálatas 1, 11 al 24. Esta es la palabra que tenemos. La palabra es la revelación. La revelación. Vamos a ver si tenemos el slide aquí. La revelación. Mire por favor, esa es una palabra un poquito rara, ¿cierto? Esa es de las palabras que solo escuchan en la iglesia. La revelación. Bueno, nosotros usamos la palabra revelación en algunas cosas. No es muy común, pero por ejemplo he escuchado que ahora se usa cuando las parejas van a tener un bebé y hacen todo un acontecimiento, un evento para revelar el sexo del bebé. Entonces es todo un momento para decir que es un varón o una nena, ¿cierto? También yo me acuerdo cuando era chiquito que a la escuela campesina iban de unas campañas de los cepillos Colgate. Y le ponían a uno un líquido, disque líquido revelador. Ustedes no sé si les pasó también. Entonces le decían, abra la boca y le ponían ese líquido y decían, vea, ahí se ve la placa bacteriana. Usted tiene que salir corriendo ya mismo a la odontología. Sobre todo era para que empiece a lavarse bien los dientes. Y bueno, yo no sé, los que son más viejitos tal vez recuerdan el tema de cuando se revelaba un rollo. ¿Sí se acuerdan? Eso era carísimo, las fotos. Había rollos de 18, de 36 fotos. Y tener una foto era una cosa de lujo, mejor dicho. Yo no sé si escucharon una historia de esas, de cuando existían esas casas donde hacían ese trabajo de las fotos. Que un señor entró muy apurado a una casa de esas, a una tienda de esas. Y se sentó y empezó a contar toda su historia, su vida, los detalles, los problemas matrimoniales. Entonces la señorita que atendía y le dijo, pero señor, es que esto aquí no es un consultorio. ¿Usted por qué está diciendo todo eso? Y el señor dijo, es que afuera hay un aviso que dice, entre y revele su rollo. Ahí está. Bueno, eso es revelación. Pero en la Biblia esto es más serio, en la Biblia esto es mucho más serio. En la Biblia la revelación tiene que ver con Dios y la manera como Él se ha dado a conocer. La revelación tiene que ver con los profetas, con las profecías. De hecho, la palabra que se usa aquí para revelación tiene que ver con la palabra apocalipsis. Y también revelación aquí es inspiración. Bueno, una síntesis de lo que vamos a ver en este tiempito de la predicación y que cómo vemos este bloquecito de estos 13 versículos. El testimonio del apóstol Pablo aquí, en esta porción, ilustra el evangelio verdadero. Que Dios, tengan en cuenta estas tres cosas de las que vamos a hablar, lo apartó desde antes de nacer. Lo llamó y se le reveló en Jesucristo para que Él lo anunciara. La respuesta del apóstol se resume en esto: fe, arrepentimiento y sumisión a la voluntad de su Salvador. Esto es. Así es que en este texto miraremos cómo es el verdadero evangelio de la gracia de Dios ilustrado por Pablo. Tengan en cuenta, por favor, estas tres cosas que vamos a hablar. Dios aparta, Dios llama y Dios se revela. Y el pecador responde en fe y arrepentimiento. Esto es lo que pasó con Pablo. Mire cómo está de sencillito, hasta lo pueden aprender. Dios aparta, llama y se revela, se da a conocer. Y el pecador responde en fe y en arrepentimiento ante la iniciativa de Dios. Por eso decimos que es tan precioso el evangelio, que no es que nosotros iniciamos esto, sino que Dios lo ha iniciado. Bueno, aquí vamos. Primer punto, Dios aparta. Mírelo por favor en el versículo 15, lo que está relatando Pablo aquí. Cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Este es el mensaje consistente del evangelio, mis hermanos. La idea de que Dios llama
de que Dios aparta a uno, aparta a alguien, no surge aquí en el Nuevo Testamento ni surge aquí con Pablo. El profeta Jeremías en el año 627 a.C. describe así la palabra del Señor que le vino a él. Jeremías 1, versículos 4 y 5. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Miren pues, pero algunos dicen, pero es que a Pablo y a Jeremías eran tremendos personajes. Es que el Señor los había llamado para cosas extraordinarias, para cosas del otro mundo. Por eso los apartó de esa manera tan extraordinaria. Pero esto es la doctrina de la elección que Dios hace de personas para la salvación. Uno de los textos más claros está en la carta que el propio Pablo le envía a la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Esto está en Efesios 1, versículos 1 hasta el 24. Está larguito y no lo vamos a leer todo, pero miren esto de que Dios aparta. Versículos 5 y 6 de Efesios 1. Dice Pablo en la carta a los Efesios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos ha favorecido en el amado. Esto es, el Evangelio se trata de que antes de que nosotros escojamos a Dios, Él nos escoge a nosotros. Así dice Primera de Juan 4:19, tan sencillito, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Lo escogemos porque Él abrió nuestros ojos para ver su belleza, dice Arcis Sproul. La doctrina de la elección es preciosa, pero la doctrina de la elección es difícil para algunos y rechazada por muchos. Porque al lado de la elección, de esto de que Dios aparta, está casi siempre su apellido. El apellido de la elección es incondicional. Elección incondicional. Y la elección incondicional está en estrecha relación con la gracia. Es elección, es incondicional y es por gracia. Y la elección incondicional y lo que la hace necesaria es lo que hay antes de la elección incondicional. Los que han explicado esto del tulip, también antes de la elección incondicional, señalan la corrupción total. La corrupción total. Es decir, ya que el hombre está muerto, ya que las personas están muertas, separadas de Dios por sus pecados, no pueden por sí mismos buscar a Dios. No quieren buscar a Dios, no anhelan, no hay un deseo en su corazón por Dios. Esto hace que sea Dios el que los llama a la vida, como a Lázaro, los llama, los trae, y entonces ahí la cosa empieza a funcionar. El iniciador de esto es el Señor. Sobre la gracia, dicho sea de paso, lo que la hace difícil, la gracia, porque mire, parece increíble, pero hay personas que les choca la gracia. Sí, parece increíble, pero hay personas a quienes les choca la gracia bastante. Yo creo que es porque la gracia les quita el control. La gracia nos quita el control. Es más cómodo para nosotros compensar la falta con los propios recursos que escuchar decir, en Jesús Dios pagó el alto precio que merecen tus pecados. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida, dice Romanos 6:23. La gracia es difícil de asimilar para algunos, es difícil de recibir, de aceptar también porque en el sistema legal
El que la hace, la paga. Y nosotros traemos eso en nuestra mente. ¿Cómo puede ser posible que yo que he pecado no tenga que pagar? ¿Cómo puede ser posible que yo que he ofendido tan tremendamente a Dios no tenga que traer una ofrendita especial? No tenga que pagar una penitencia o ir a un viaje misionero para compensar la falta de mi corazón. La gracia es difícil porque nos quita el control. Eso de que otro pagó, esa es la noticia del Evangelio, que otro pagó y que por amor y entrega a ese que pagó, uno resuelve no vivir en el pecado. Bueno, eso es básico. Bueno, un par de cosas más sobre la doctrina de la elección. A algunos le cuesta la doctrina de la elección porque consideran que en esto Dios es injusto. ¿Cómo puede ser posible que Dios salve solo a algunos? Sin embargo, la teología muestra que todo aquel que es condenado por sus pecados lo es justamente. Hermanos queridos, en la condenación eterna no habrá ninguno que esté allá sin que lo merezca. ¿Sí comprenden? Esto es justo. La cosa más importante que nosotros deberíamos pensar es no por qué algunos no, sino por qué yo sí. Señor, ¿cómo es que me has salvado a mí? Señor, ¿cómo es que me has rescatado a mí? Los salvos por la gracia de Dios, acorde a este evangelio, hemos de decir con asombro, me salvaste a mí. Mira, si tú te miras para adentro, tendrás que decir, yo no merecía la salvación. Porque tú te conoces, porque yo conozco mis pecados. Nosotros, frente a la doctrina de la elección, en lugar de estar preguntándonos, ¿por qué no a todos? Deberíamos hacernos la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Cómo es que me salvaste a mí? ¿Cómo es que me has traído a la fe? ¿Cómo es que me has abierto los ojos de la fe y del entendimiento? Me salvaste a mí. Y esto explica por qué el creyente debe vivir en permanente humillación, adoración, contemplación ante su Salvador. Esto es, hermanos, si nosotros estamos creciendo, aunque sea despacio, en dimensionar el hecho de que Cristo nos salvó, nos llamó, está haciendo una obra en nosotros, nosotros deberíamos responder en permanente humillación y adoración a aquel que hizo esto por nosotros. Bueno, voy ya en el segundo punto, vean cómo voy de rápido. Segundo punto, también está en el versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Miren que enseguida de esto de estar apartado, dice, apartado desde el vientre de mi madre, me llamó. Entonces la segunda cosa que vamos a mirar un poco acá es que Dios llama. A menudo el llamado y la revelación de Dios ocurren a la vez, pero no siempre es así. Efesios 1:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Yo creo que este llamado de Dios va también con una doctrina histórica, que es la doctrina de la gracia irresistible. Con el llamado surgen preguntas. ¿Cómo llama Dios y a quiénes llama?
Uno puede colgar esta llamada, como cuando lo llaman del banco a uno de la tarjeta de crédito, que le dicen, por su buen, excelente manejo financiero le tenemos un crédito preaprobado. Y uno dice, pero yo no quiero. Entonces uno cuelga esa llamada, rapidito. A veces muy grosero, la verdad, hay que confesarlo. ¿Cómo es este llamado que Dios hace si uno si se puede salir de esto fácilmente? ¿Cómo es este llamado? ¿Qué es lo que pasa con este llamado? ¿A quiénes? ¿Cómo es que el Señor lo hace? Este llamado se conoce también como el llamado eficaz. Voy a explicar unas cosas de la teología sobre este llamado. Espero que ustedes me sigan aquí el hilo. En teología se habla del llamado externo y el llamado interno. Algunos teólogos como Darren Miller y otros han hablado de el llamado externo, que es un llamado creacional. Es decir, toda la creación, todos los hombres y mujeres creados, tenemos un llamado a cultivar la tierra, a producir, a servir, a trabajar con los dones que nos ha entregado, en los puestos que nos ha entregado, en los lugares, en la educación, en los lugares de servicio, en la casa, en las empresas, que esto es un llamado creacional, un mandato creacional que es para todos. Así es que nadie se puede escapar de este llamado, incluso los que son incrédulos o los que han rechazado todo lo que tenga que ver con la fe cristiana, también tienen este llamado. Es un llamado así, un llamado externo, un llamado común. Mandato creacional. Dice que toda persona está llamada a esto. Y esto se da por la revelación general de Dios, porque Dios se ha dado a conocer en la creación, y esto también se relaciona con la gracia común, lo que el Señor ha expresado y ha mostrado desde la creación. Pero el segundo llamado se conoce como el llamado interno. Y quiero aclarar que no necesariamente es un llamado al ministerio, a ser un pastor o un misionero a tiempo completo, no necesariamente, aunque a veces sí. Por cierto, si el Señor te llama a ser un pastor o un misionero, escucha ese llamado. Pero este llamado interno no necesariamente se refiere a dedicarse al tiempo completo del ministerio. Miren lo que le ocurrió en este llamado a Pablo. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo vino para regenerar su alma, rompiendo el yugo del pecado y del mal. Este llamado particular, interno, abre los ojos al entendimiento. Este llamado no se puede resistir. Esto es una cosa extraordinaria. Este llamado del Señor. En la Biblia habla de estos dos llamados. Yo les voy a dejar aquí nada más para que ustedes sigan estudiando en su casa las referencias. En Mateo 22:14 Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Este es el llamado general, pero pocos los escogidos. Hay unos que el Señor llama con un llamado más particular. Pero miren la otra ilustración. Miren Hechos 16, versículos 13 y 14. Allá estaban Hechos, esta iglesia que se está conformando, y está este relato. En el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y miren esto, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Cómo les parece esto? Había otras personas ahí oyendo, había muchas otras mujeres. La predicación era para todos. Pero hay una señal aquí, que a una persona en particular, Dios, el Señor, le abre el corazón y el entendimiento. ¿Cómo les parece esto? Que un día se tengan que decir eso de nosotros. El Señor
me abrió el entendimiento. Yo escuché la predicación y el Señor me abrió el entendimiento. Yo abrí la Biblia y el Señor abrió mi corazón para ella. Desde la parte práctica, yo siempre me pregunto por qué a algunas personas como que el evangelio les resbala. Porque algunas personas tienen en su Biblia en la biblioteca y decora hermoso, incluso abierta en la sala. Pero como que no pasa nada. Incluso se pueden saber muchas cosas de la Biblia, recitar grandes porciones, pero como que no pasa nada. Por cierto, hay que memorizarse la Biblia. Es más probable que pase algo cuando uno se la ha memorizado. Hermanos, de repente alguien ve. De repente alguien abre la Biblia y el Señor se le revela ahí. En una predicación, en una oración, en una conversación, en un testimonio, en leer la palabra, en una oración, el Señor quita una venda de los ojos y podemos verlo, Este es un tremendo milagro del Señor, porque el problema es que Pablo le dice a los corintios que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Así es que esto es algo que el Señor produce, el Señor que aparta, es el Señor que llama y el Señor que abre los ojos para que nosotros veamos mejor este evangelio. Dios llama a la luz, Dios llama a la vida. Dios llama a estos. Hermanos, déjenme decir esto tan sencillito. Piense que este mismo Dios que se le aparece a Pablo y lo llama y hace todo esto con él, no es el mismo Dios el que le hemos venido a cantar esta mañana. No es el mismo Dios que habita en majestad, que habita en gloria, que gobierna sobre nosotros, que está aquí manifestándose. Hermanos, con razón dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esto es que el Señor está llamando. Piensa si algunas cosas que están pasando en tu vida no corresponden a que el Señor de verdad te está llamando. Piensa si algunos sucesos, algunas conversaciones, algunos hechos en tu vida, algunas cosas que están pasando, ¿no será que el Señor de verdad te está llamando? Que puedas dar un paso adelante para convertirte en un verdadero hijo de Dios, en una persona realmente tocada y transformada por la palabra del Señor. Que pasamos de ser consumidores de fe a hijos de Dios que viven, que aman, que se gozan en Él. Bueno, el tercer punto, para que vean cómo voy de rápido. Tercer puntico, ¿cuál era el tercer puntico? Dios se revela. ¡Ay, qué belleza! La revelación está en 2 versículos aquí. Parece que es especial el tema de cómo Dios se revela. En el versículo 12 dice Pablo que él, pues no lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Está hablando del evangelio que está predicándoles. Y en el 16 dice que tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Esto de revelación es, como dije, la palabra en griego es apocalipseos. Y se usa también, es la misma palabra que está en Mateo 16, 17, cuando Pedro hace la confesión, la famosa confesión que Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro llegó a esta definición, a esta conclusión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: esto te llegó por una revelación del Padre.
Esto te llegó por una revelación, por una acción divina. Yo creo, hermanos, francamente que nosotros todos necesitamos experimentar esta revelación de Dios. Hermanos, yo sé que nosotros quisiéramos, aunque nos dé un poquito de susto, que el Señor se nos revelara como a Pablo. Yo creo que esto debió haber sido muy asustador para Pablo, ¿no les parece? Que esa luz resplandeciente que cayó, no podía ver y estaba así como oído y luego escucha la voz. Yo no sé si algunos de nosotros esperamos revelaciones así de Dios. Yo creo que sí. Algunos dicen, cuando Dios se me revele ahí, así, ahí sí. Ahí sí yo voy a ser un verdadero cristiano. Porque así cualquiera cambia después de una revelación de esas. Pero tengan en cuenta, mis hermanos, esto. La teología ha afirmado con insistencia que Dios se ha revelado de tres maneras. Que se ha revelado por medio de la creación. Dice Romanos 1:20 que desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Entonces Dios se ha dado a conocer por medio de la creación. La creación misma es un mensaje, es un anuncio, el diseño inteligente, la creación, cómo funciona cada partecita de la creación. Y bueno, eso es larga la lista de la creación y cómo funciona, cómo hay un anuncio de un creador. Pero también que Dios se ha revelado en Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la revelación de este evangelio, es que el evangelio verdadero, Pablo lo comunica, lo explica, dice, es que yo vi a Cristo. Yo vi a Cristo. Dios le plació revelar, mostrar a su Hijo Jesucristo en mí. Ahora, uno debería considerar esto, en esta revelación, ver a Cristo. Que yo pueda ver a Cristo. Tan sencillo. Bueno, Colosenses 1:15 está el texto quizá más claro donde Pablo habla de Cristo y cómo Él es la revelación de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él, por Él existen todas las cosas. Esto es. Bueno, aquí hay que hacer una advertencia. El riesgo de un falso evangelio es que la persona puede pasar su vida sin cambios profundos, conformándose con la estética, sin arrepentimiento genuino y fe verdadera. Hermanos, esto es una tragedia, de verdad. Uno se puede pasar toda la vida yendo a las iglesias, a muchas, la que esté más chévere. Porque hay iglesias que tienen cierta moda, ¿no? Ya la música es muy chévere. O es muy juvenil. O allá predican, bueno, uy, siempre recuerdo predicaciones. Hermanos, todos corremos el riesgo de pasar nuestros días, nuestros años, nuestras décadas, nuestra vida, conformados con una estética de la fe, con una cosa externa, bonita, que luce bien, que es cómoda, que es chévere. Hermano, cuando Dios se le revela a uno, hermanos, amigos queridos, cuando Dios se le revela la vida de uno, nada es igual. Y yo les digo, hermanos queridos, amigos, anhela eso, ora por eso, ruega por eso y si quieres llora por eso hasta que veas a Cristo cara a cara revelado en tu vida.
para que el Evangelio pase de ser conocimiento, sabiduría en la mente y se convierta en una experiencia viva en ti. Cuando sepas que esas cicatrices de la cruz, de Jesús allí en esa cruz, tenían tu nombre. Era por ti, era para darte vida nueva, era para que tú camines, para que tengas gozo y esperanza. Este es el Evangelio que ha de revelarse, este es el Evangelio que se le reveló a Pablo y que el Señor quiere que nosotros veamos. Hasta que veamos de frente a este Dios suficiente para nuestra alma. Ver a Cristo, ver a Cristo. Este es el sentido para el alma. En el día a día. Este es el evangelio del que Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Este es el evangelio y este es el Dios de quien Job dice: aunque él me matare, en él esperaré. Este es el evangelio del que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Hermanos, cuando uno logra ver así este evangelio y a Cristo, yo te quiero decir, hermano, esas cosas que te preocupan resultan pequeñitas. Esas cosas que tú sueñas resultan pequeñitas. Esas cosas que te han atascado en tu vida resultan pequeñitas. Porque logramos ver a este Dios grande y glorioso. Porque vemos a este Dios más cara a cara, más de frente, más obrando permanentemente en nuestra vida. Bueno, tal vez ustedes dicen: objeción. Dios aparta, llama y se revela solo a personas con ciertas características especiales. Tal vez a personas de renombre, a personas importantes, a los pastores, a los apóstoles o a los profetas. Tal vez a las personas buena gente, tal vez a las personas piadosas, pero no a personas como yo. Yo que tengo este pasado. Yo que he vivido así, es que usted no se imagina las cosas que yo he hecho. Yo que tengo estos secretos. Es que si usted me conociera. ¿Saben cómo se veía Pablo? 1 Corintios 15, 8, 9, hay un poquito de relato de cómo se veía Pablo. Él está hablando de Jesús, cómo se manifestó. Y está diciendo que el Señor se apareció y transformó y cambió gente. Y dice esta cita, 1 Corintios 15, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo. En otra versión dice como un abortivo. Se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño, el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo no sé si usted se siente más malo que Pablo. Porque nosotros cuando vemos al apóstol Pablo, vemos al apóstol que escribió 13 cartas, más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces decimos: no, pero deberíamos verlo también así. Si el Señor hizo eso con Pablo, ¿puede hacer algo conmigo? Si el Señor cambió así a Pablo, si el Señor lo apartó, lo llamó y se le reveló así y lo hizo así, ¿será que le cuesta? ¿Será que le cuesta verte a ti, ver tu corazón, ver tu condición, ver la realidad de tu alma? ¿Será que hay algo difícil para Él? Los apartados, los llamados, a quienes Él se le revela, es a los indignos, es a estos bienaventurados de los que habla Mateo en el Sermón del Monte, Mateo 5. Los bienaventurados del reino de Dios son los que reconocen su bancarrota espiritual.
Hermanos queridos y amigos, déjenme hablarles pues así más de cerca. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero a veces yo me miro al espejo y yo me siento como una causa perdida. Yo generalmente no me veo como un pueblo especial. Quizá tú te ves en las luchas como que esto será imposible. Quizá tu pasado y tu presente son abrumadores. Quizás tú, mi querido hermano, es de las personas que ve a la iglesia y el culto como una especie de entretención para calmar un poco el alma cada domingo, un poco de espiritualidad para mitigar las cargas del alma. Una tradición porque en la mañana hay que ir al culto y bueno, los de la América en la tarde. Quizá tú has caído en las estrategias de minimizar el pecado. En el librito de vida centrada en el Evangelio dice que nosotros minimizamos el pecado poniéndonos a la defensiva, fingiendo, escondiéndonos, exagerando alguna virtud, echándole la culpa a los demás o restándole importancia a las cosas, diciendo, eso no es nada. Hermanos queridos, cuarta y última cosa de este sermón. Después de que Dios aparta, después de que Dios llama y después de que Dios se muestra, lo que ocurre es nuestra respuesta. Y nuestra respuesta sencilla, está sencillamente explicada aquí, es arrepentimiento y fe. ¿Pero arrepentimiento de qué? Dice uno. Nosotros vemos pocas cosas para arrepentirnos, es porque nos vemos muy buena gente. Entonces uno dice, ¿de qué se va a arrepentir cuando es tan buena gente? Antes Dios debería pedirme perdón. Hermanos, franca y amorosamente, algo en la fe cristiana anda mal cuando uno no logra verse como pecador. Algo está funcionando mal. Algo no está funcionando cuando uno no logra verse como un pecador. Cuando uno no logra ver las formas en las que ha ofendido al Dios Santo cada día, con palabras, con acciones, con pensamientos y con omisiones, porque Él nos ha dicho muchas cosas que no hacemos. Hermanos queridos, algo anda mal si cuando te escaneas, no ves pecado. Y hacemos a Dios mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Cuando uno no logra ver las formas en las que ha ofendido a Dios, al Dios Santo. Un problema adicional cuando uno no lo ve o ve pequeño el pecado, es que si no se ve pecado, o si se ve muy pequeño el pecado, entonces, ¿para qué arrepentimiento? Y si acaso hay pequeños pecados, eso se puede resolver fácilmente. Lo que le sigue a esto es la tristeza. Entonces, ¿Cristo para qué? ¿Cristo para qué? Si los pecados los puede resolver uno, ¿para qué Cristo? Si no ve pecados, ¿para qué Cristo? Hermanos queridos, esto no es el evangelio verdadero. Si tú te escaneas y no logras ver dentro de ti la manera como has pecado delante de Dios, yo te digo, estás en riesgo. Quizá has creído un evangelio que no es. El verdadero evangelio es la revelación de Jesucristo y nuestra respuesta en arrepentimiento y fe.
De hecho, la fe y el arrepentimiento se convierten en inequívocas señales del Evangelio en la propia vida. Inequívocas señales del Evangelio en la propia vida. Ahí tienen ustedes los que quieren tener una cosa más práctica para ver un verdadero cristiano, alguien que está practicando y viviendo el verdadero evangelio. ¿Hay señales de fe y arrepentimiento permanente? ¿Hay evidencias de fe y de arrepentimiento permanentemente? Mira hacia su corazón, mira al Dios Santo y lo ve glorioso, precioso, y se mira a Él y se ve frágil y necesitado. Esto es. Voy a terminar con esto. No sé si me lograron poner esto que quería que estuviera aquí en la pantalla. Este es de un textico que se llama Las salvaciones del Señor. Este resumencito de la fe salvadora. La fe salvadora es una confianza personal en Cristo como aquel que asegura tanto el perdón total de nuestros pecados como la vida eterna. Ya que la fe es convertirse a Cristo, implica el arrepentimiento, que es convertirse del pecado. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por el pecado, sino renunciar activamente a él. Es un compromiso de corazón para buscar la justicia. Sin arrepentimiento y fe en Cristo no hay salvación. Por lo tanto, Cristo es el único Señor y Salvador. Nuestra esperanza de vida eterna no puede basarse en nadie más. Estas son cosas que ustedes ya saben y han escuchado, pero ténganlas ahí. Entonces cierro con esto. Dios aparta, Dios llama, Dios se revela y regenera. Y el pecador responde en fe y en arrepentimiento constante. Hermanos, y es aquí donde opera la iglesia y todos los medios de gracia. Es en esta cancha de juego donde opera la iglesia con todo lo que tiene la iglesia y los demás medios de gracia. La palabra, la oración. Hermano, ¿cómo quisiera responder tú a este mensaje? ¿Piensas que el Señor te está llamando? ¿El Señor te está mostrando algo más de Él? Tú puedes verte hacia adentro y responder esas preguntas de manera personal. Pero yo te animo a que no te quedes tranquilo si esto no está ocurriendo en tu vida. A que lo anheles. Cuando pidas por alguien, aquí tienes una manera de orar por alguien. Revélate. Esa persona que tú amas y que vive perdidamente, Señor, revélate. Ese corazón tuyo que persigue más las cosas de aquí, Señor, revélate a mí. Señor, quítame la venda de los ojos. Señor, yo he visto un poquito, yo sí he saboreado un poquito, pero yo creo que yo no estoy viendo este evangelio todavía. Esta es la gracia, la bondad, la misericordia del Señor para nosotros.